Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Patricio, conocido como San Patricio, nació en la Britania romana, donde recibió una educación básica y luego viajó por Irlanda, Francia e Italia. Se estableció en Irlanda como predicador y obispo durante el siglo IV. Sus escritos lo muestran como un hombre sencillo, lleno de fervor apostólico y hondo sentido pastoral. Se lo representa con un trébol que él usaba para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Es el patrono de Irlanda. Con estos bellos pensamientos iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión a todos nosotros, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos haciendo nuestro camino penitencial, nuestro camino hacia el encuentro con Cristo, con nuestra propia resurrección. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, permanezcamos firmes en la fe,
y diligentes en el buen obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar frutos. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males.
Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchan. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, pero es una realidad bastante fuerte para nuestra vida, para nuestro caminar cristiano. Estamos en este tiempo de Cuaresma. Nosotros hacemos nuestro camino pidiendo al Señor que nos fortalezca en nuestra fe sobre todo, pero esa fe que nos lleva hacia una verdadera conversión. Hoy, al escuchar el Evangelio de San Lucas, aquí nos está poniendo el ejemplo del famoso rico Epulón, ¿verdad? Epulón, que quiere decir justamente la riqueza. De ahí viene entonces el rico y se le pone el nombre de Epulón. Y de Lázaro, Lázaro entonces el pobre. Y te va describiendo cómo se encuentra ante esta realidad. Nosotros, cuando comenzamos nuestro caminar cuaresmal, el miércoles de ceniza recordábamos, y siempre estamos recordando de nuevo, que tenemos 3 elementos esenciales y fundamentales, queridos hermanos, que tenemos que tener en cuenta siempre, que es la oración, es la relación con Dios. Luego tenemos el ayuno, que es la relación con nosotros mismos, es un caminar y darnos cuenta a través del ayuno. Y luego tenemos la limosna, es decir, es la apertura y la generosidad hacia los hermanos. Hoy, con este Evangelio, ciertamente que los 3 elementos siempre están mezclados, pero hoy centramos en este tercer elemento que es la limosna, es decir, todo aquello que nosotros generosamente abrimos hacia nuestros hermanos, lo que nosotros hacemos por nuestros hermanos. Justamente dice, cuando el rico también murió, fue sepultado, y en la morada de los muertos, en medio de las tormentas, levanta los ojos y entonces dice: Padre, ten piedad de mí, envía a Lázaro que moje la punta del dedo y luego toque mi lengua. Recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Sin embargo, el rico no fue capaz de darse cuenta de la realidad de este pobre. Es la famosa ceguera. Por eso que nosotros también en guaraní decimos dereyeheshakwai. Es una ceguera espiritual, es una dureza del corazón. El tiempo de Cuaresma nos llama con la palabra limosna, que es el servicio, es la generosidad, es la apertura. Donde hay necesidad. Pero estamos hablando no de una necesidad simplemente de un fulanito, de una fulanita que pasa hambre, que no tiene estudio, que está sin ropa, que no tiene un hogar, que no tiene una casa, sino que aquí, queridos hermanos, hablamos de una ceguera que va mucho más allá, ¿verdad? De los elementos de la vida normal, ¿verdad? De la vida material, sino que nosotros aquí nos damos cuenta que es una ceguera verdaderamente espiritual. Si nosotros no vemos espiritualmente la necesidad del hermano, si nosotros no nos damos cuenta de esa necesidad de la persona que está a nuestro lado, si nosotros mismos no somos sensibles a esa necesidad, ciertamente que también después en el aspecto material no seremos sensibles absolutamente. Y después viene otro elemento también que es muy importante. Cuando le dice que es imposible pasar de un lado a otro, entonces busca algo más. Epulón,
y le dice a Abraham, y entonces por lo menos envíale a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que le prevengan. O sea, que resucite el muerto, entre comillas, que vaya y que se le presente a sus hermanos y le diga, bueno, tu hermano Epulón, que ha muerto, está ahora en el infierno, está sufriendo tormentos. Viene Lázaro, claro, resucitado entre los muertos. Entonces me apareció el muerto, me vino Lázaro, ¿verdad? Algo así, pensando para que se convierta. Sin embargo, Abraham le dice, no, no hace falta, porque ya tienen, dice, a Moisés y a los profetas. Cuando nosotros leemos y entendemos, tienen a Moisés y los profetas, ubeago dice hinañandea, llévase yo que verás dice hinayahuere copaitema coñande peñande yarañe m. Tenemos todo que es la palabra de Dios. Upepengo omombe upaitema ñandebe. Upepengo es ipaitema ñandebe. Las leyes, ¿verdad? La famosa Torá. Moisés significa el Pentateuco, significa la palabra de Dios que nos habla, las normas de vida. Cómo tenemos que abrirnos a los demás y cómo tenemos que actuar en favor de los demás. Pero por otra parte también, queridos hermanos, aquí cuando nos está diciendo, y tienen también a los profetas, es decir, todas las denuncias que ya hicieron los profetas ante la pobreza, ante la injusticia, ante situaciones que la comunidad no ha asumido. Entonces ya tienen a Moisés y a los profetas. Si ellos no escuchan a ellos, aunque resucite un muerto, nunca nos penamos ahí. ¿Por qué? Y porque ya no son sensibles. Queridos hermanos, ya yo creo que añan de yarabe, que tu jamás se añan de acruña, lleva upeago y se la sensibilidad. Ya ya guamaba lo y cotemea. A upe se añade por un yamba apoya, apoya y pe pona mía, y ande la pisacuera penguara. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, Señor, bendice a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que permanezcan firmes en el anuncio del reino y enseñen correctamente el uso de los bienes temporales, oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Por nuestras autoridades, para que cooperen con sus actitudes a vivir en la concordia y en la paz entre todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que sientan en sus corazones al Señor y decidan libremente emprender el camino del servicio y de las renuncias, oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Por todos nosotros, para que tomemos conciencia de la necesidad de la solidaridad con el prójimo y vivamos la austeridad en nuestra realidad cotidiana. Oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, son nuestro don. Recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, son nuestro don. Recíbelos de nuestra
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales, para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Dios y Padre, te pedimos que los frutos de esta Eucaristía permanezcan en nosotros
y nos acompañen siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Queridos amigos, estamos en este segmento de Ñande Yarañe, entrevista a sus invitados. Estamos aquí con Héctor Acuña, él es psicólogo, ¿verdad? También y muy metido en el aspecto de ¿de qué cosa? De una fundación, ISOS, ¿verdad? Me decías. Efectivamente, padre, desde la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo estamos procurando frenar esta avanzada totalitaria, progresista, que están procurando imponer organismos internacionales como la ONU sobre nuestro país, ¿verdad? E imponiendo subversión cultural, ideología de género y, por supuesto, un recorte importante a las libertades individuales, que finalmente eso se traduce en el deterioro de la cohesión social, ¿verdad? Claro. Porque cuando las personas no pueden asociarse libremente, Claro. Nos atomizamos como sociedad. Claro. Bueno, una de las frases muy interesantes que vos decías, Héctor, y que me gustaría que podamos profundizar un poco más, era esa frase de Max Weber, ¿verdad? Que decía sobre la cuestión de la violencia, ¿verdad? Cómo nosotros recibimos cuando alguien nos está haciendo me guste o no me guste, después al final se va imponiendo poco a poco el aspecto de la violencia. Sí, padre. Esto es fundamental para entender por qué estas ONGs que están intentando introducir la educación, la supuesta educación sexual integral en los colegios, van tanto a cabildear o a hacer lobby en el Senado, en el Estado, ¿no? El Estado es un organismo que funciona solamente por medio de la coacción o la violencia. Max Weber, el padre de la sociología moderna, un alemán muy ilustrado, decía que la política se define como el uso de la violencia. O sea, el poder político se define como el monopolio de la violencia
ejercido por cierto grupo de personas, que nunca son ángeles, por supuesto, ¿verdad? Siempre son seres humanos de carne y huesos, con sus propios intereses, sus propias motivaciones personales. Ese grupo de personas monopoliza la violencia a través de un instrumento llamado Estado y dentro de un determinado territorio, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace el Estado lo hace por medio de la violencia. La gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno va a un colegio, al colegio de su hijo, ya hay una malla curricular impuesta. Uno no puede decir, señor director, a mí me gustaría que mi hijo tenga 3 horas de violín, o que tenga 1 hora de religión, o que tenga 1 hora de religión católica, o otro padre dice, no, yo soy protestante, quiero 1 hora de religión protestante. El padre no puede elegir. El Estado baja línea y lo hace de forma violenta, y si uno no está de acuerdo, tiene que irse a otro país, porque en realidad hasta los colegios privados o subvencionados tienen una malla curricular impuesta violentamente desde el MEC. ¿Qué hacen estas ONGs? Porque tontas no son. Para meter educación sexual integral de forma violenta en la sociedad, usan el aparato estatal, que funciona solamente de forma coactiva. Entonces se van al Estado, procuran introducir la pretendida educación sexual integral, que no es ni educación, ¿verdad? Y tampoco es integral, por cierto, pero sí tiene demasiada sexualidad para las edades de esos niños que quieren educarse supuestamente, y a través del Estado procuran bajarlo por el MEC, ¿verdad? Entonces esto finalmente termina en violencia siempre, ¿verdad? Por eso es que estas ONGs, padre, intentan acercarse tanto al Estado. Y es más, yo le digo, hay soborno, hay dinero por debajo de la mesa, porque estas ONGs reciben financiamiento internacional. Entonces muchas leyes se hacen a espaldas del pueblo paraguayo. Justamente eso quería preguntarte, Héctor, ¿verdad? Porque yo digo, si nosotros verdaderamente tenemos conciencia, y yo al mismo tiempo, no sé, conozco a muchos senadores, diputados, etc. Cuando uno está hablando con ellos, todos son buenitos y angelitos, ¿verdad? Se van a misa, que esto y aquello. Pero después de eso que vos estás diciendo también, aunque la gente dice con la plata hasta el mono baila, dice, ¿verdad? Entonces, que en ese aspecto, ¿cómo es lo que ellos están trabajando? Por eso es que con tanta facilidad después ellos mismos dejan correr estas propuestas. Sí, padre, es muy oportuna la consulta, porque lo que hay que entender es que el político promedio es como el hombre promedio que tiene sus propias motivaciones e intereses, ¿verdad? La ficción de que el político nos representa es eso, es una ficción, ¿verdad? La representación siempre corre primero, él se representa a sí mismo, luego representa posiblemente sus intereses familiares, posiblemente luego representa los intereses de sus círculos más un poquito más externos, como amigos, familia extensa, y último quizás representa su valle, su diputación o su senaduría, ¿no? Entonces el político promedio finalmente está corriendo tras sus propios intereses generalmente, ¿verdad? A veces quizás lo haga bien por el pueblo, pero usualmente si hay plata de por medio, y esto hay mucho porque la ONU y estos organismos internacionales pagan, ¿verdad? Acá también hay dinero de algo que se llama el globalismo, de ciertos grupos globalistas que introducen este dinero para aprobar leyes para, por ejemplo, controlar la población. La cantidad de población es algo muy importante para estos grupos globalistas que son sectarios y que son materialistas. ¿Es materialista en qué sentido? Y, por ejemplo, esta gente piensa que el mundo no va a ser suficiente para todos, ¿verdad? Entonces, sí, se han equivocado muchas veces, ¿verdad? El mundo siempre ha finalmente dado para que todos podamos compartir y podamos tener suficiente. Pero esa mentalidad de la escasez de esta gente materialista, entre los que están George Soros, están los Rockefeller, que usted había mencionado en otro de los programas, financia a estas ONGs, y estas ONGs llevan sus carpetas junto a un senador o un diputado y le dicen, señor, esto es lo que hay que aprobar. El senador y el diputado es una persona que no sabe de ideas en general, y muchas veces lee las consignas, y en las consignas hablan de derechos, habla, por ejemplo, de democracia, y se traga eso. Pero en realidad, en esas carpetas lo que hay son programas totalitarios que buscan destruir la propiedad privada y, por sobre todo, la familia tradicional. O sea que detrás también tenemos una venta de ideas, ¿verdad? Para esta gente que, si uno no está tan bien formado, y lastimosamente no sé si nuestros políticos están formados dentro de la politología, ¿verdad? No, padre, no. Lastimosamente no. Pero tampoco es obligación que estén formados. Ahora, lo que sí es obligación de ellos es que cada vez que ellos reciben este tipo de proyectos, ellos los socialicen. No es que los firmen a puertas cerradas, claro, y después los lleven al Congreso y lo hagan pasar por la voluntad general, ¿verdad? Finalmente,
la soberanía no reside en ellos, reside en las personas que le votaron. Entonces ellos tienen que abrir estos proyectos, decir, me visitó tal persona de tal organización y miren estos proyectos, ¿verdad? Y yo le digo más, cualquier político que reciba proyectos que implican que el Estado paraguayo gaste más dinero que finalmente viene de las aportaciones de los contribuyentes, es una violación a la propiedad privada de los contribuyentes, porque todo lo que se hace a través del Estado no sale de los árboles, sale de dinero del contribuyente. Claro. Y Héctor, ¿cómo entonces nosotros podríamos explicar un poco esa frase que dice que cada pueblo tiene el político que se merece? Y esa frase tiene cierta realidad, ¿no? Lo que yo le invito a la gente es a informarse sobre estas cosas, porque siempre un votante informado puede tomar mejores decisiones que un votante desinformado, ¿verdad? Pero sobre todo también le invito a la gente a que siempre se pregunte, ¿este proyecto que está planteando tal político va a salirle más plata al Estado? Porque si va a salirle más plata al Estado, me va a salir más plata a mí. Y menos plata en mi bolsillo es menos plata para mis hijos. Entonces, hacer esa relación de que el dinero no crece en los árboles y que el dinero que gasta el Estado finalmente es el dinero que vos podías haber gastado en tus hijos. Claro. Muy bien, entonces así estamos conversando con Héctor Acuña, que nos visita. Estamos viendo un poco situaciones muy concretas, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Volvemos de nuevo mañana con más entrevista de Ñandeyara Ñere. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo
Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Se despertar, hoy logré despertar.
has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar.
necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.